Existen lugares construidos por el ser humano debajo de la tierra a lo largo de la humanidad no es novedoso, pero que uno de estos sitios sea una ciudad subterránea que albergó a cerca de 20.000 personas parece una escena de un guión de película fantástica. Sin embargo, es pura realidad. En 1963, un habitante de Derinkuyu, en la región de Capadocia, Turquía, derribó una pared en el sótano de su casa cueva y descubrió accidentalmente que detrás de la misma se encontraba una misteriosa habitación que nunca había visto. Continuó investigando y esa habitación le llevó a otra y esa a otra y a otra. Había descubierto la ciudad subterránea de Derinkuyu, de 20 pisos de profundidad. Los arqueólogos comenzaron en 1963 las excavaciones y se dieron cuenta de que Derinkuyu es un caso extraordinario, porque se extiende hasta 80 metros de profundidad. En la actualidad se han descubierto 20 niveles subterráneos, tallados directamente en la roca volcánica. Solo pueden visitarse los 8 niveles superiores, los demás están reservados a los arqueólogos y antropólogos que estudian Derinkuyu. Todo esto la convierte en la ciudad más profunda conocida en la historia de la humanidad. Se cree, pero no se sabe realmente, y hay muchos interrogantes al respecto, que la construcción de Derinkuyu fue obra de los hititas de Anatolia, en el siglo XV a.C., y que fue usada para esconderse de los enemigos invasores. Posteriormente, los frigios, un pueblo indoeuropeo, en el siglo VIII a.C., la ampliaron y la usaron como un refugio para escapar de la persecución romana. Piensan los arqueólogos que los autores de esta ciudad subterránea primero iniciaron la excavación de las chimeneas de ventilación, imprescindibles para poder renovar el aire y respirar a esas profundidades, llegando hasta los 80 metros de profundidad. A partir de estas chimeneas construyeron una red de túneles laterales muy complejos, que se extienden por decenas de kilómetros y a muy diferentes niveles. Se cree que utilizaron las chimeneas de ventilación para sacar las miles de toneladas de escombros por medio de poleas. Estos restos jamás se encontraron por ningún sitio, lo que desconcierta a los científicos. También excavaron pozos hasta encontrar agua para el suministro a la población. Y ya que estaban allí abajo, probablemente intentaron que la vida fuera lo más cómoda y segura posible. La metrópoli estaba muy bien protegida del exterior, gracias a unas enormes piedras circulares parecidas a las que se utilizaban en los antiguos molinos que hacían la función de puertas. Estas solo se podían abrir y cerrar desde dentro. Fueron construidas en granito, se supone que muy difíciles de tallar sin una herramienta especial y adecuada. Podían tener 2 metros de diámetro y llegar a pesar casi media tonelada. Son de distinto material que el de las cuevas, por lo que tuvieron que bajarlas desde el exterior. Pero, ¿cómo pudieron transportarlas y desplazarlas por esos pasillos tan estrechos? Existen varias decenas de estas puertas repartidas por lugares estratégicos. Se cerraban en caso de que apareciera algún intruso que pudiera acceder desde el exterior. También encontraron habitaciones, establos para animales, comedores, una iglesia de planta cruciforme de 20 metros de larga por 9 metros de ancha y con un techo de más de 3 metros de altura. También encontraron cocinas, todavía ennegrecidas por el hollín de las hogueras que se encendían para cocinar, almacenes para alimentos, prensas para el vino y para el aceite, bodegas y hasta una escuela. La iluminación se realizaba por medio de miles de lámparas de aceite repartidas por todos los túneles y habitáculos. Además contaban con 15.000 conductos que conectaban con las 50 chimeneas de ventilación principales, que se abrían hasta el exterior y proveían a sus habitantes del aire fresco y renovado necesario en las profundidades del lugar. Numerosos pozos proveían a la población de agua potable. Los desperdicios se almacenaban y eran llevados arriba para deshacerse de ellos. Sorprendentemente, gracias a que albergaba enormes depósitos internos de comida, la ciudad podía acomodar a 10.000 personas, pero si una mayor crisis se desataba en el exterior, se cree que podía llegar a ser ocupada por unos 20.000 habitantes, de manera que se podía llevar una vida social normal a lo largo de 6 meses, sin depender del exterior. Muy sorprendente es el túnel de unos 9 kilómetros de largo que conecta Derinkuyu con otros poblados subterráneos que existen también en la zona, pero estos mucho más pequeños y casi sin importancia arqueológica.
Aparte de tener ventilación, las dimensiones de este túnel son asombrosas, pues permitían el paso de 4 personas al mismo tiempo y erguidas. Todo este enorme complejo construido con cientos de increíbles e inexplicables recursos arquitectónicos, sistemas de ventilación, túneles, suministro de agua, depósitos enormes de alimentos, etc., dejó asombrados a los científicos y arqueólogos, que como explicación por su parte solo exponen dudosas hipótesis y teorías. Pero ¿qué civilización hace más de 15.000 años pudo tener los recursos y conocimientos suficientes para lograr construir esta enorme, compleja y misteriosa ciudad en el subsuelo? ¿Para qué se construyó? ¿Con qué fin? ¿Cuánto tiempo emplearon para la excavación? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cuántas personas trabajaron en su construcción? ¿Cómo sacaron a la superficie los escombros y a dónde llevaron esas miles de toneladas de material que jamás se han encontrado? Vamos a presentar ahora las teorías planteadas por diversos científicos, arqueólogos y amantes del misterio y de lo no convencional sobre esta megaconstrucción. Primera, la que sostienen los arqueólogos tradicionales, oficiales, la convencional, que sería una construcción usada para huir y esconderse de los enemigos invasores, como refugio. Debió constituir por ello un lugar seguro e ideal que les daba esperanza para la supervivencia. Segunda teoría, que alguna civilización muy remota en el tiempo, hace unos 14.000 años, la construyera con el fin de protegerse de algún evento catastrófico. Coincide con la época de la última glaciación. Cuentan las leyendas que un dios llamado Akira Mazda del zoroastrismo, una religión muy anterior al cristianismo, les avisó con mucha antelación de que iba a producirse una gran catástrofe natural y por eso construyeron esta ciudad subterránea como refugio. Se asemeja al arca de Noé construido para salvarse del gran diluvio universal, esto según el cristianismo. Tercera teoría, que fuera construida por una civilización con conocimientos científicos muy avanzados, incluso mucho mayores que los nuestros. Podemos hablar de hace cientos de miles de años, que desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro, debido a un cataclismo planetario, terremotos, volcanes masivos, inundación global, impacto de un enorme meteorito, una guerra mundial nuclear entre civilizaciones, etc., y que los hititas se la encontraron ahí y la ampliaron y la reutilizaron. Para finalizar, comentar que existen amantes de la conspiración en muchos lugares del mundo, muy alejados de las teorías y ciencias oficiales, que piensan que fuimos visitados por seres de otros planetas, atribuyéndoles esta y otras construcciones antiguas y sorprendentes del mundo. No es extraño que piensen entonces que tras estos impresionantes hallazgos, ciertas comunidades de apasionados de los extraterrestres atribuyan su diseño y construcción a una civilización de otro mundo. A mí personalmente ninguna de estas teorías me da una respuesta definitiva ni absoluta. Creo que el puzzle de la historia está incompleto. Falta la pieza clave para dar una respuesta que nos ayude a comprender, entender y explicar estas construcciones tan inmensas, complejas y misteriosas y casi perfectas que están repartidas por todo el planeta. Pirámides, construcciones mayas, aztecas, etc. Aquí acaba este vídeo. Espero que os haya ayudado a conocer esta misteriosa y enigmática construcción que tiene desconcertada a la comunidad arqueológica y científica internacional. Vosotros sois quienes debéis decidir qué opción os convence de las presentadas o si pensáis que pueda tener otra explicación diferente a las expuestas aquí.